Uno de los mayores enemigos del conocimiento, de la espiritualidad, del ser, es la Matrix, un sistema de creencias falso que vive en nuestra mente y que hace dormir al ser dentro de una profunda y falsa creencia de quiénes somos. Espero que estés listo para contestar este test, preguntas que te harán ver si aún sigues dormido o si estás despertando del control de la Matrix. Comenzamos. Misterios y nueva conciencia. Bien, vamos a comenzar. La dinámica es la siguiente. A continuación te voy a colocar 3 puertas, las cuales unas te conducirán a la Matrix y otras te conducirán a la luz, que simboliza ese despertar. Espero que escojas la respuesta correcta. Vamos a comenzar. La primera pregunta es: ¿crees que hay algo más de lo que puedas ver? Las respuestas son las siguientes. La primera puerta: sabes que hay algo más allá de todo lo que percibes y lo buscas. La segunda: sé que hay algo más, pero no me lo pregunto. Mis creencias lo prohíben. Y la última respuesta es: necesito ver para creer. Escoge una de las puertas. Si escogiste la respuesta número 1, sabes que hay algo más allá de todo y lo buscas, estás saliendo de la Matrix. Aquellas personas que comienzan ese despertar se dan dando cuenta de que hay algo mucho más allá de todo lo que podemos ver con nuestros ojos, mucho más allá de la materia, algo más espiritual. Esto es lo que sientes, lo que siente una persona que está despertando. Así que la respuesta correcta es la respuesta número 1. Vamos con la pregunta número 2. Si te dijeran que tienes una enfermedad terminal, ¿cómo sería tu primera reacción? Primera opción: me lleva la tristeza y me deprimía. Segunda opción: la enfrentaría, creo que puedo vencerla aunque me digan lo contrario. Y la última respuesta es: me pondría a meditar para sanar. Escoge una de estas respuestas. Si escogiste la respuesta número 2 y número 3, estás saliendo de la Matrix. Una de las cosas que la Matrix hace con nosotros es minimizarnos, hacernos ver que somos menos de lo que somos capaces. Y una de las facultades del ser humano, del hombre, es la sanación propia y la sanación a los demás. Una persona que comienza a salir de la Matrix, que conoce esto, por lo menos lo intentaría antes de dejarse vencer. Vamos con la pregunta número 3. Tengo una verdad importante que mostrarte. Te ofrezco un trato. El primero sería ser rico y exitoso, vivir la vida de tus sueños y tener todo, absolutamente todo. Pero no te mostraré esta verdad. La segunda respuesta dice: te muestro la verdad. Puede ser difícil el camino, pero recuerda que la verdad te hará libre. Y la tercera respuesta dice: te muestro la verdad y además te daré el éxito y los lujos que quieres de inmediato. Tendrás todo. Escoge una puerta.
Si escogiste la puerta número 3, te muestro la verdad y además te daré el éxito. Estás en Mentira. Has caído en una trampa. Los verdaderos hombres de luz y hombres de despertar escogerían la respuesta número 2. Si tú quieres una recompensa inmediata sin haber hecho nada antes y además que se te muestre la verdad, es decir, que te solucionen por completo la vida, estás dentro de la Matrix. En cambio, un hombre de verdad, un hombre de luz, escogería la puerta número 2. Buscar ese camino de verdad puede ser difícil, pero al final será libre, libre de toda necesidad, libre de todo malestar, incluso libre de las cosas materiales. La respuesta correcta es la número 2. ¿Crees que vives en una realidad simulada? Primera puerta, no, es absurdo. Segunda puerta, sí, nosotros no somos este cuerpo. Y tercera puerta, esta no es la vida real, hay otras vidas espirituales. Escoge una respuesta. Si escogiste la puerta número 1, estás dentro de la Matrix. Uno de los primeros conocimientos del despertar es que no somos este cuerpo físico. También que esta no es la vida real. Hay una vida más allá de este mundo físico. Los seres humanos trascendemos al espíritu, no morimos. Esta es una verdad que te hará salir de la Matrix. La pregunta número 5. Cuando tienes un problema, ¿cómo reaccionas? ¿Lo veo como un reto para aprender algo? Me preocupo, me empiezo a estresar, pero lo resuelvo. No me importa y lo ignoro. Selecciona una puerta. Si escogiste la respuesta número 1, estás en el camino del conocimiento. Si escogiste la respuesta número 2 y número 3, estás dentro de la Matrix. ¿Con cuál de estos pensamientos estás de acuerdo? Los Illuminati nos tienen controlados. Necesito salir de su control. La Tierra está muriendo. A nadie le importa. Ninguna de las dos respuestas. Selecciona una puerta. Si seleccionaste la puerta número 1, estás en lo correcto. Los Illuminati nos tienen controlados y necesitamos salir de su control. Has caído en una trampa. La vida es más que un control. El universo está de nuestro lado y todo pasa por algo más grande que los Illuminati o que la Matrix. Esto más grande está de nuestro lado. Solo haría falta un tronar de dedos de esta conciencia universal y todo terminaría. La respuesta correcta a esta pregunta es la número 3. Ninguno de los dos. Vamos con la pregunta número 7. Cuando te enfermas de un simple resfrío, ¿cómo reaccionas? Me tomo pastillas de inmediato. Me cuido primero para ver si me curo yo mismo. Me da miedo que vaya a ser algo grave. Si escogiste la respuesta número 1 y número 3, déjame decirte que lamentablemente estás dentro de la Matrix. Primero intenta reparar tus emociones o buscar un estado del ser más pleno. De esta manera disminuirán muchísimo tus enfermedades y no tendrás que tomar tantos medicamentos.
Número 8. ¿Con cuál de estos pensamientos estás de acuerdo? A veces me preocupo demasiado por las cosas, me dejo llevar por el flujo y decido lo mejor que se pueda. Trato de escuchar mi intuición para guiar mi vida. Escoge una puerta. Si escogiste la respuesta número 2, estás saliendo de la Matrix. También, si escogiste la puerta número 3, estás saliendo de la Matrix. Número 9. ¿Qué opinas del trabajo? Trabajar me distrae, se me pasa el tiempo. Estoy en el trabajo que soñé. Me encanta. No tengo opción. Tengo que trabajar. Escoge una respuesta. Si escogiste la respuesta número 2, estás saliendo de la Matrix. Número 10. Hablemos de espiritualidad. Escoge una frase. Voy a la iglesia, creo todo lo que me dicen. Mi espiritualidad se basa en los textos antiguos, como la Biblia. Creo que las respuestas están en el interior. Selecciona una puerta. Si escogiste la respuesta número 3, estás saliendo de la Matrix. Siempre estuvo, está y siempre estará ahí, en el cual se encuentra toda la verdad. No es ningún libro, no es ninguna creencia, no es ninguna suposición. Esto se vive realmente y está en tu interior. Número 11. Algunas palabras para la vida. Escoge alguna frase. A pesar de las dificultades, la vida es increíble. La Matrix nos esclaviza, no nos deja vivir nuestra vida. Todo está en caos, no hay forma de reparar la vida. Selecciona una puerta. Si escogiste la respuesta número 2, si bien la Matrix no nos deja vivir nuestra vida plena, estás cayendo de nuevo en una trampa. Si bien la Matrix es algo negativo que no nos deja prosperar, está ahí colocada para el ser humano, para llevar a un despertar de conciencia, a una evolución por medio de la experiencia. De esta manera poder expresar nuestro ser, poder expresar quiénes somos y de esta manera vencer aquella niebla que no nos dejaba ver. La respuesta correcta es la número 1. A pesar de las dificultades, la vida es increíble. Vamos con las últimas 3 puertas. Número 12. Escoge un pensamiento. La gente nunca cambia. Soy un esclavo de la Matrix. Las personas podemos cambiar. Selecciona una puerta. La respuesta correcta es: las personas podemos cambiar. Si elegiste esta puerta, estás saliendo de la Matrix. A continuación vamos a ver los resultados. Si obtuviste de 0 a 4 salidas de la Matrix, quiere decir que aún te falta mucho por recorrer de este camino de liberación. Aún te encuentras muy profundo dentro de este sistema de creencias y eres muy dependiente de él. Muchas de estas personas no están listas para ser despertadas. De 0 a 4 respuestas correctas. Si obtuviste de 5 a 8 respuestas correctas, estás comenzando a tener destellos de despertar.
Ya comienzas a tener nociones de que algo está mal dentro de este sistema, te empiezas a hacer preguntas que incomodan a este sistema y estás teniendo ciertos chispazos y curiosidad acerca de este otro mundo fuera de la Matrix. Sin embargo, aún hay ciertas actitudes o conductas del propio sistema. Ya estás en el camino, solo falta despertar un poco más. Si obtuviste de 9 a 12 respuestas correctas, quiere decir que ya estás prácticamente fuera de la Matrix. Haces lo que puedes para vivir esta vida de una manera más armoniosa, pero también, además de esto, ayudas a otras personas a salir de este sistema, sin importar que juzguen tus ideas, porque muchas veces estos pensamientos reveladores podrían causar algún conflicto e incluso desestabilizar este sistema llamado Matrix. Eres una persona espiritual, sabes perfectamente que existe mucho más allá de esta vida, que estás en un proceso de evolución y que todo lo que sucede es armonioso, a pesar de que muchas veces el panorama no se vea tan prometedor. Espero que te haya gustado este test. Te invito a que me sigas en Facebook como EricMNC y en Instagram como Eric-MNC-oficial. Próximamente tendremos otro test acerca de quién es Dios. Veamos si lo conoces. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima aquí en Misterios y Nueva Conciencia. Hasta pronto.